Hola, soy Vicente Catalá Ruiz, profesor del área de informática, y os voy a presentar el tema de integración de sistemas. ¿Qué vamos a aprender en este tema? Aprenderemos a integrar un sistema cliente con un servidor propietario y también integraremos un sistema cliente en un servidor libre. Gestionaremos conjuntamente los protocolos Active Directory y LDAP. A modo de anécdota, ¿sabías qué de este tema? Hablamos de redes heterogéneas cuando están formadas por equipos con sistemas operativos de diferente naturaleza. Es decir, nosotros podemos conectar un sistema operativo de tipo propietario con un sistema operativo de tipo libre. Este sería el objetivo de este tema y eso es lo que formaría una red heterogénea. Para ello vamos a necesitar el Active Directory, que será la base de datos del servicio de directorio, donde almacenaremos los datos, la política, la autenticación y demás. Y el protocolo que utilizaremos para comunicarnos con dicha base de datos va a ser LDAP. Este conjunto lo que nos va a permitir es formar una red con un sistema heterogéneo. Los sistemas heterogéneos, como bien he dicho, es un sistema que está compuesto por un hardware con características físicas distintas entre sí y un software con características operativas distintas entre sí, pero podremos comunicarlo mediante los diferentes protocolos que vamos a estar viendo en este tema. Definiremos la integración de sistemas como esa creación de estructuras que estarán formadas por equipos que tendrán un tipo diferente y los sistemas operativos diferentes entre sí. Tendremos la opción de conectar dichos sistemas para que de una manera transparente el usuario pueda comunicar y pueda compartir recursos entre diferentes máquinas de sistemas operativos distintos. Y eso, el objetivo es que sea transparente porque para el usuario no tiene que haber una sensación de que está en una red con diferente arquitectura o diferentes sistemas operativos entre sí, ya que el objetivo del usuario simplemente es compartir dichos recursos. Existirán diferentes posibilidades de integración. Como bien hemos estado trabajando hasta el momento, las redes formadas por sistemas operativos propietarios estaban gobernadas por Windows. En este caso teníamos un Windows Server en el cual habíamos instalado un Active Directory y mediante sus protocolos y los diferentes servicios se compartían recursos entre máquinas del mismo tipo, es decir, eran redes que estaban formadas por redes con el mismo sistema operativo instalado. Con la misma arquitectura del sistema operativo, ya que se está gobernando el controlador de dominio con un Windows Server y los clientes tienen un Windows de tipo cliente, pero la arquitectura es exactamente la misma. Del mismo modo pasaba con los sistemas operativos libres. Generábamos un controlador de dominio dentro de un servidor Linux y los diferentes clientes se iban conectando a esta red que estaba centralizada por el sistema operativo Ubuntu Server. ¿El objetivo de este tema cuál va a ser? Compartir recursos entre diferentes sistemas operativos. Las dos posibilidades, montar un controlador de dominio con Windows Server y gestionar toda esta compartición de recursos entre las diferentes máquinas, o montar un controlador de dominio en Linux y controlar todo el sistema desde un Ubuntu Server. La integración con Windows va a ser distinta con la integración de Linux y lo que vamos a utilizar en ambos casos va a ser el NFS. NFS es Network File System. Es un protocolo que utilizaremos para compartir recursos. Es un buen protocolo para este tipo de integración porque en la mayoría de distribuciones Linux está utilizado para compartir recursos y permitirá dicha integración con los sistemas operativos Windows. Es por eso que NFS es un buen candidato para tener un sistema heterogéneo y compartir recursos entre diferentes sistemas operativos. Las características que tendremos que tener en cuenta a la hora de utilizar NFS son las que tenemos aquí. Entre otras, instalaremos como parte del rol de servidor de archivos. Tiene soporte para trabajar con máquinas de 64 bits, proporciona mejoras de rendimiento y sobre todo ofrece apoyo a dispositivos Unix. También contendrá todos los componentes del cliente para NFS. Aquí tenemos una imagen en la cual tenemos un sistema de una red heterogénea que está controlada por un equipo Windows en el cual se va a compartir un recurso. El protocolo que se está utilizando en este caso es NFS y como veis se va a compartir el recurso entre las diferentes arquitecturas, en este caso Linux o OS X, que es el sistema operativo de Mac.
La configuración de NFS en Windows es muy sencilla, es algo que ya hemos visto en otros temas y, como veréis, es algo natural dentro de Windows. Simplemente haremos clic en el botón derecho del ratón sobre el recurso compartido, es decir, vamos a ir a sus propiedades y dentro del cuadro del diálogo Uso compartido avanzado NFS marcaremos la opción Compartir. En este momento ya tendremos ese recurso disponible para compartir dentro de nuestra red. Obviamente hay una serie de opciones en las cuales tendremos que incluir aquellos usuarios, grupos o diferentes servicios donde este recurso va a poder ser utilizado. Aquí tenéis un ejemplo de la explicación que he hecho anteriormente, donde se ve la pantalla de propiedades en la cual hemos hecho clic sobre el uso compartido avanzado y cuando se nos abre esta pestañita que está relacionada con el NFS, le damos a compartir carpeta. En ese momento ya estaría disponible, pero hay una serie de opciones más, como agregar aquellos usuarios, añadir una serie de permisos y demás. El servidor de ficheros es imprescindible configurar un servidor de ficheros si muchos usuarios necesitan acceder a mismos archivos y datos de la aplicación. Es decir, nosotros en el controlador de dominio tenemos la posibilidad de montar esta herramienta, al igual como hemos montado unos servicios de DHCP, DNS, incluso servicios de impresora y demás, para compartir e integrar dichos sistemas. En este caso, si nuestro servidor es un servidor que está dedicado a compartir recursos, ficheros y demás, estaría bastante interesante montar un servidor de ficheros. Para montar un servidor de ficheros, básicamente tendríamos que ir a la sección de añadir un nuevo servicio dentro de lo que es el Active Directory, seleccionaríamos el rol del servidor, eso sería una pestañita que encontráis en el administrador, en el panel de administración del controlador de dominio, y buscaríamos aquella opción que está relacionada con NFS. En este caso lo vamos a encontrar en la de servicios y archivos y almacenamiento, buscaríamos los servicios de NFS y le daríamos a agregar. Una vez tengamos agregado este rol, ya podremos trabajar con una serie de herramientas más relacionadas con este tipo de sistemas. Para poder trabajar también de una forma íntegra con diferentes servicios, lo que vamos a necesitar también es montarnos un servidor de impresoras. Los trabajos que se van acumulando en la cola de impresión se tienen que ir administrando desde una unidad central, en este caso va a ser desde el Windows Server, y para ello necesitaremos montar un servidor de impresión para que se centralice todo. Esto lo vamos a conseguir siguiendo los pasos que tenéis aquí en la diapositiva actual. Podemos revisar estos permisos siguiendo los pasos siguientes. Abriremos el servidor de impresión, haremos clic en propiedades y seleccionaremos la ficha de opciones avanzadas. Dentro de esta ficha encontraremos una carpeta que estará descrita como carpeta de la cola de impresión. Y ahí utilizaremos el explorador de Windows para poder manipular y gestionar esta carpeta y así tendremos una carpeta para encolar todos los trabajos que se vayan haciendo a nivel de impresión. La ruta donde vamos a encontrar todos estos trabajos se encontrará en System Root, System 32, Spool y Printer. Estos usuarios tendrán acceso a dicha carpeta, tendremos que darle estos permisos en NFS como hemos hecho anteriormente. El Active Directory, que es la clave esencial a la hora de crear un sistema de red dentro de un controlador de dominio gestionado por Windows, inicialmente utilizamos un sistema de autenticación NTML, ¿vale? Porque eran para los Windows NT. Esto fue antes de Windows 2000. Con la aparición de Windows 2000 se empezó a utilizar a partir de esta versión, se empezó a utilizar Kerberos. Kerberos era un sistema mucho más robusto, más seguro que el anterior, que NTLM, y gestionaba mejor dicha escalabilidad, ¿vale? Los sistemas de Linux y Unix utilizan también Kerberos para permitir dicha integración, ¿vale? Esto es importante. Como estáis viendo, siempre estamos utilizando, para montar un sistema heterogéneo, utilizamos protocolos y servicios que ambos sistemas operativos, ambas arquitecturas puedan utilizarlo, porque eso es lo que nos va a permitir hacer dicha integración. Existe un problema con la autenticación de usuarios Linux y Unix con Active Directory, y es que los identificadores de usuarios y grupos
Internamente ni Linux ni Windows hacen referencia a usuarios por el nombre, sino que utilizan los identificadores internos únicos, ¿vale? Esto es un problema que vamos a encontrar, pero tenemos solución. Luego veremos el protocolo que vamos a utilizar, que es un protocolo que ya se ha visto, que es Samba, que nos va a permitir hacer dichas conexiones con los diferentes entornos. En este caso, como estamos con Windows Server, no vamos a utilizar Samba, pero porque Active Directory ya resuelve todos estos problemas. Antes de unir un cliente Ubuntu a Active Directory, tendremos que realizar algunas de las siguientes actividades de configuración. Las actividades de configuración consisten en crear un nombre de dominio completamente calificado que coincida con el nombre de dominio del Active Directory. Configuraremos el DNS adecuado para que sea posible la resolución de nombres para el dominio del Active Directory, es decir, necesitaremos tener un DNS para que se resuelvan todos estos nombres a nivel de red. Configuraremos los servicios de tiempo necesarios para la autenticación y validación de Kerberos. Los servicios de tiempo es la hora en la cual está configurada el servidor. Es decir, cuando nosotros vamos a hacer una autenticación, es importante que todo el sistema esté recogiendo la hora del servidor, porque si cada equipo tiene una hora configurada de forma distinta, vamos a tener un problema a la hora de integrar estos servicios. Esto es algo importante, siempre se suele pasar por alto y es algo que tenemos que recalcar, porque todos los sistemas tienen que estar sincronizados. También instalaremos los paquetes necesarios en Ubuntu para habilitar la autenticación en el servicio de directorio remoto. Aquí tenemos el dominio de Active Directory con el que vamos a hacer el ejemplo, que es un nombre de equipo que se le ha llamado Marvel y una IP que será la 192.168.1.31. Como veis también aquí dentro de las propiedades dentro del dominio hemos creado un dominio que se llama Transformers y aquí vamos a ver que tenemos un dominio, que se llama cybertron.es y el equipo se llama Transformers, es decir, el servidor se llamará Transformers, el dominio cybertron.es y vamos a integrar con un equipo que se llama Marvel, ¿vale? Esto será la configuración del servidor y esto será la configuración del equipo que se va a integrar, en este caso se llama Marvel y tiene esta IP. Bueno, la IP del servidor sería la misma, del mismo rango, y es 192.168.1.10 y la del equipo que se va a integrar termina en 31. Vamos a la máquina Linux, que es la que se quiere integrar, es decir, Marvel, y aquí lo que vamos a crear es instalar la herramienta que estábamos comentando anteriormente para que se pueda hacer dicha integración. En este caso vamos a utilizar la herramienta SSSD, ¿vale? El daemon de servicios de seguridad del sistema. Será el encargado de la administración de acceso y la recuperación de la información de directorio remoto. El SSSD se conecta a Active Directory y verifica si la cuenta tiene los derechos para realizar la conexión. Este paquete no se instala de forma predeterminada, es decir, nosotros necesitaremos instalar dicho paquete. Para instalar el paquete vamos a utilizar el comando apt-get install ssd-ad, vamos a poner también las herramientas y vamos a instalar el realmd y el adcli, que serían dos herramientas más que necesitaremos para hacer dicha integración. Una vez ya lo tengamos instalado, nos vamos a ir al cliente. Esto sería una máquina cliente de Linux, la que queremos integrar, y como veis tenemos aquí el terminal de la máquina cliente y lo que vamos a hacer es validar dicha configuración. Lo primero de todo, vamos a crear el host y la resolución de nombres. Vamos a ir al fichero hostname, le vamos a poner el nombre con el cual se va a identificar a este equipo dentro de la red, va a ser Marvel, porque era el equipo que nosotros estamos integrando, que es el de Linux, y lo vamos a incluir dentro del dominio cybertron.es, que es, si os recordáis, en la configuración inicial es el nombre del dominio que vamos a utilizar. ¿Veis? Marvel, el equipo a integrar, y el dominio será Cybertron. Una vez ya lo tengamos configurado, comprobamos con el hostname -f marvel.cybertron.es. ¿Lo veis? Cuando lanzamos el hostname-f nos aparece este nombrecito y esto quiere decir que ya tendríamos configurado el fqdn de la máquina Ubuntu. Una vez ya lo tengamos, nos vamos a la máquina, vamos a ponerle un DNS válido, el DNS será el del servidor, DNS será la IP del servidor DNS que tengamos configurado, porque el fqdn ya está configurado, pero esto tendrá que
analizarlo el servidor para saber a qué IP se está haciendo dicha conexión. Una vez lo tengamos, lo que vamos a configurar es el tiempo. Es decir, en este punto la máquina cliente no tiene ningún servidor de tiempo y está cogiendo la hora, la estará cogiendo de internet o la estará cogiendo de forma manual. Esto no nos sirve, tenemos que integrarla con el dominio. ¿Cómo se integra? Mediante esta ruta, con Nano lo vamos a editar y aquí en la barra de tiempo le vamos a poner el nombre del equipo que está realizando el controlador de dominio, en este caso es Transformers, y Cybertron.es será el dominio. Como veis, la máquina Transformers hace referencia a la máquina de Windows, la máquina que está gestionando y controlando el dominio, y Cybertron es el dominio al cual nos hemos añadido. Marvel sería la máquina cliente. Estoy haciendo todo el rato este hincapié porque a veces puede llegar a liar, porque muchas veces se puede hacer la pregunta de si estamos configurando en Marvel, ¿por qué ponemos aquí Transformers? Porque Transformers es la máquina que está gestionando el tiempo, ¿vale? Una vez ya tengamos hecho esto, lo que vamos a hacer es verificar que la configuración sea válida y que se puede realizar la conexión con el dominio de Active Directory. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir dentro del terminal el real discover y vamos a poner como parámetro el nombre del dominio, en este caso cybertron.es. Y aquí nos aparecerá toda esta información que está recogiendo del Active Directory. Si pasa esto, quiere decir que la integración ya estaría realmente hecha. También podemos poner la coletilla de --verbose para que a la hora de hacer esta integración nos aparezca todo el resumen que está haciendo y con join lo que estamos haciéndole ya realmente es decirle que se incluya dentro de cybertron.es. Y aquí empieza, al tener la coletilla esta que habíamos puesto, aquí empieza a decirnos toda la información de dicha integración. Una vez ya tengamos la integración, nos vamos a ir al usuarios de equipos de Active Directory y veremos que se ha incluido como tal. ¿Qué peculiaridad tenemos? Un sistema heterogéneo en el cual hemos cogido una máquina de tipo Linux con una arquitectura completamente distinta a la que se esperaba y la hemos integrado dentro de un servidor Windows. ¿Cómo vamos a...? Lo único que faltaría ahora sería comprobar dicha integración. Reiniciaríamos la máquina cliente Ubuntu, entraríamos ahora con credenciales del dominio y si ha ido todo bien ya podríamos entrar. Ahora vamos a ver la integración con Ubuntu Server. Para hacer la integración con Ubuntu Server vamos a tener que simular dicho comportamiento. Para ello vamos a utilizar Samba. Samba va a implementar un servicio y un protocolo para poder hacer esta compartición de archivos e impresoras entre los equipos de una red local. Y la característica principal es que nos permitirá compartir dichos recursos entre las máquinas Windows y las Linux conectadas entre sí. ¿Qué vamos a utilizar? Samba. Los protocolos implementados del paquete Samba serán NetBIOS, SMB, que será el renombrado CIFS, porque era el antiguamente se llamaba SMB a lo que es el servicio y ahora se llamará CIFS. Y tendremos también una serie de características que nos van a permitir dicha integración. Entre las tareas que pueden hacer un servidor Samba, que están servidor de archivos, servidor de impresoras, el servidor DFS de Microsoft, controlador de dominio principal. Estos serían servidor de archivos de impresoras, el DFS y el controlador de dominio principal va a ser los objetivos que nosotros vamos a estar buscando en dicha integración, pero también la autenticación de máquinas con Windows de diferentes arquitecturas. También vamos a poder hacer un local master browser y el backup y vamos a realizar una serie de servicios. Estos de aquí no nos van a competir tanto a la hora de crear dicha integración porque nuestro objetivo básicamente va a ser montar el controlador de dominio y compartir archivos, impresoras y realizar autenticaciones. ¿Qué no vamos a poder hacer con Samba? No vamos a poder tener un controlador de dominio secundario a modo de backup, ¿vale? Cuando esto lo que pasa es que tenemos un controlador de dominio principal y si cae el controlador de la máquina principal saltaría en modo de balanceo el segundo. Esto no lo vamos a poder hacer, es algo que tenemos que tener en cuenta. Controlador de dominio de Active Directory no vamos a poder tenerlo, vamos a tener que simularlo mediante el LDAP y Samba. No vamos a poder tener un servidor secundario WINS, no ofreceremos una política de grupos para los objetos como tenía Active Directory, no proporcionará un Machine Policy Objects
y no contiene los logon scripts Active Directory. Tampoco proporcionará el control de aplicaciones de software que tiene Active Directory. Es decir, nosotros estamos simulando el Active Directory, pero no vamos a poder hacer todas estas cosas que este software tan potente sí que nos permite. Pero para lo que es nuestro objetivo sí que nos serviría, y lo que vamos a ver ahora es acceso de Ubuntu Client a Windows Server. Para poder conectarnos de una forma remota, simplemente vamos a conectarnos con el protocolo SMB poniendo esa IP, nos autenticaremos contra el controlador de dominio que nos hemos integrado y aquí ya veremos estas carpetas compartidas. Como veis aquí, estos serían los recursos compartidos de la máquina Windows. Lo podemos saber por la nomenclatura que se ha utilizado y porque nos estamos conectando directamente a dicha máquina. Para poder conectarnos necesitaremos un usuario. ¿El usuario cuál va a ser? Usuario Samba. El usuario Samba tiene que estar asociado a un usuario local del equipo cliente, es decir, del equipo servidor. ¿Por qué? Porque si no, Samba no va a poder añadir dentro de su base de datos ese usuario. Lo primero que hacemos, creamos un usuario, en este caso se ha creado el usuario local Batman, y una vez se ha creado el usuario local Batman, ya podemos añadirlo a la base de datos de Samba mediante este comando, el sudo smb passwd-a de add y Batman, que sería el nombre que tenemos. En caso de que Batman no existiese como un usuario local, aquí nos daría un error y nos diría que por favor creyésemos este usuario local. Una vez ya lo tenemos creado, haríamos la tecla de Windows R, se nos abriría esta ventanita de ejecutar y haríamos esta conexión. Esto sería desde Windows, haríamos esta conexión a el Ubuntu Server. Y esto sería como nos conectaríamos desde una máquina, desde Windows, mediante Samba, pero esto no quiere decir que se haya montado un controlador de dominio como tal. Simplemente se ha gestionado una compartición de recursos mediante Samba. Lo que nos interesa ahora es montar un controlador de dominio tal y como teníamos en Windows, en el cual se van a poder hacer autenticaciones desde usuarios Windows. Para poder configurar esto, lo primero de todo es configurar el etc host, en el cual vamos a poner el nombre del dominio. En este caso va a ser bankai.es, es el nombre que se le ha elegido para este dominio. El nombre de la máquina va a ser Shingami. Y si queremos entrar con el FQDN directamente a lo que hace referencia a la máquina del servidor dentro del dominio, sería el shinigami.bankai.es, ¿vale? También tenemos que tener una IP fija y el nombre del servidor tiene que estar completamente configurado en hostname, ¿vale? Una vez ya tengamos esto, lo que vamos a hacer es irnos al archivo de configuración de Samba, haremos una copia porque para publicar este dominio, es decir, para promover este dominio, lo que tenemos que hacer es eliminar este archivo de configuración. Y como lo vamos a eliminar y ya no habrá vuelta atrás, lo que vamos a hacer es una copia por si acaso nos hiciese falta volver a realizar el paso previo. Una vez ya lo tenemos salvaguardado este archivo de configuración, lo que vamos a hacer es lanzar el siguiente comando, que esto lo que nos va a permitir mediante Samba Tool es promover este controlador de dominio. Cuando hemos promovido el controlador de dominio, reiniciaremos la máquina y cuando ya lo tengamos, en este momento ya tendremos el controlador de dominio promovido, como hicimos también en Windows en su día, lo que vamos a hacer es ir añadiendo usuarios. Estos usuarios se van a añadir de forma local, como veis aquí, sudo add user, y si lo que se está añadiendo es un usuario. El force by name es una opción que tenemos que utilizar porque los usuarios locales de Windows permiten tener mayúsculas, ¿vale? Y sin embargo, los usuarios de Ubuntu no nos van a dejar hacerlo. Para ello tenemos esto que se llama force by name, que dice, bueno, no te estás saltando las restricciones que yo estoy poniendo, pero por algún motivo lo estarás haciendo. Y el motivo es que, como en Windows sí que se permiten crear este tipo de usuarios, puede ser que vengan a autenticarse usuarios que estén saltándose esa restricción. Para eso se pone el force by name. Una vez ya lo tengamos hecho, vamos a hacer dicha integración. Aquí tenemos un ejemplo de integración en el cual vamos a poner un controlador de dominio que se llamará nombre del servidor. El nombre del DNS que hemos utilizado para este ejemplo será supernova.vcr, nombre de Kerberos supernova.vcr y aquí tenemos la configuración.
¿Qué vamos a hacer? Lo primero de todo, actualizar la máquina y poner una IP fija mediante NetPlan. Lo siguiente, comprobar que en el plan los cambios se han hecho correctamente y configurar el archivo host, ¿vale? Como estábamos viendo anteriormente. En este caso lo que se ha hecho ha sido poner esta configuración dentro del archivo host para que el equipo local, el equipo del servidor, tenga una integración con el dominio que estamos montando. Una vez ya tengamos toda la configuración hecha, lo que vamos a hacer es instalar Kerberos, ¿vale? Instalar Kerberos y el SMB Client, que sean los clientes en línea del comando. Una vez ya lo tengamos hecho esto, se va a empezar a crear el controlador de dominio. Ese controlador de dominio nos va a pedir una serie de configuraciones, en este caso pondremos el nombre del dominio, vamos a poner el nombre del servidor junto con el del dominio y vamos a ir añadiendo la configuración de Kerberos. Se va haciendo todo al mismo tiempo porque al promover el control de dominio ya vamos a empezar a configurar Kerberos también. Se ha instalado Kerberos y se ha configurado en las imágenes anteriores y ahora lo que estamos haciendo es promover dicho controlador. Como veis en el ejemplo, estamos haciendo lo que en la teoría estábamos comentando. Estamos haciendo una copia de seguridad del SMB y ahora lo que vamos a hacer es promover o promocionar este servidor. En el momento que ya lo tenemos, que ya hemos hecho que lo hemos promovido, lo que vamos a hacer es parar los servicios que estábamos trabajando con SMBD. ¿Para qué? Para que toda la configuración anterior que teníamos con Samba deje de funcionar en el caso de que estuviese trabajando como anteriormente. En este punto lo que estamos haciendo es configurar Samba como el controlador de dominio. Y para ello lo que vamos a hacer es modificar el resolve.com, ¿vale? Una vez tengamos esto, que nos va a permitir hacer las conexiones DNS, ya tendremos nuestro controlador de dominio listo para que pueda resolver los diferentes nombres. Cuando ya tenemos todo esto, levantamos de nuevo los servicios de Samba para que coja las nuevas configuraciones. Y una vez ya tengamos las nuevas configuraciones, ya podremos utilizar el controlador de dominio. Para este caso lo que vamos a utilizar, para las cuentas de usuario, vamos a utilizar la herramienta de Samba. En este caso conectaremos la herramienta de Samba con un usuario de prueba y para comprobar que todo está yendo bien utilizaremos esta conexión mediante el host-tsrv y aquí pondremos el TCP de la conexión, ¿vale? El DAP TCP para comprobar que realmente el controlador de dominio está haciendo pin y está teniendo una conexión estable. Si todo ha ido bien, aquí veremos la configuración como tal. Mediante NSLOOKUP hará un barrido del DNS que le hayamos puesto y nos estará devolviendo toda la información. ¿Cómo creamos cuentas de usuario? Las cuentas de usuario las vamos a utilizar mediante el SMB Client, como hemos estado haciendo con temas anteriores, ¿vale? Es como se está utilizando para trabajar con Kerberos. Y una vez ya lo tengamos todo hecho, podríamos hacer una conexión mediante el SMB Client contra el dominio como tal. Para ello necesitaremos en Windows configurar la IP para que esté dentro del rango del servidor. Añadiremos el dominio que hemos montado mediante la herramienta de la administración del equipo y cuando ya hayamos hecho la conexión, ¿vale? Ya podríamos hacer un login sobre lo que es la máquina del Ubuntu. Para ello también tendremos que saber qué son las cuentas de confianza y las cuentas de confianza son cuentas de equipos Windows que deben de dar de alta en el controlador de dominio Linux. Se denominan cuentas de confianza y definen qué equipos de la red después se pueden integrar, ¿vale? Estas cuentas de confianza se implementan de forma de usuarios con unas características especiales, ¿vale? Por ejemplo, nuestro equipo Windows se llama Windows PC, los usuarios creados se llamarán exactamente de la misma forma, pero añadiendo al final el nombre con el símbolo $, ¿vale? Y nada más, este sería el tema relacionado con la integración. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en los siguientes vídeos.